Para los que no estuvieron el sábado pasado, nosotros presentamos la página donde vamos manejando todos los contenidos y los materiales de esta capacitación. La página se llama educaparaemprender.org, www.educaparaemprender.org, y acá ustedes pues van a encontrar las líneas de trabajo en lo que estamos trabajando en educación, innovación, tecnología. Va a tener un acceso al aula virtual, que es donde van a estar los contenidos, y aquí algunos videos, ¿no? Para que ustedes conozcan los proyectos anteriores y más o menos las mismas ideas que queremos implementar en las otras comunidades, e incluso está el video que vimos en la primera clase, ¿no? Donde se explicó el proyecto. Bueno, aquí también están las redes sociales, si ustedes quieren seguir en Facebook y en YouTube. Entonces aquí me voy a ir al aula virtual. Ustedes se pueden ir desde aquí o se pueden ir aquí arriba. Un cambio que hicimos es que el menú aparece a mano izquierda, ahora lo hemos puesto arriba porque nos quitaba con mucho espacio cuando estamos mostrando las clases. Entonces se van al aula virtual, ya sea en este menú o aquí abajo, ¿no? Igual eso puede pasar con el teléfono. Entonces nos vamos al aula virtual y aquí van apareciendo los módulos de la Escuela de Líderes Educa para Emprender, que es el aula virtual donde ustedes se están capacitando. Entonces aquí vamos a entrar al módulo 1, que es en el que estamos ahora, y entonces van a entrar al módulo 1 de escuelas alternativas. Y aquí están como todos los contenidos que vamos dando. Así que, ¿qué es lo que van a encontrar hasta ahora? Primero, pues tienen la introducción, estas diapositivas que son a la introducción de lo que hemos visto en las semanas anteriores. Luego van a tener el video de la primera clase que tuvimos. Y eso, pues luego hicimos un ejercicio sobre reflexión personal, de sus intereses, las habilidades que tienen sobre comunidad, que era una autorreflexión que hicimos al final. Después, el sábado pasado, entramos a lo que es el tema de planificación de proyectos, específicamente a lo que es el análisis FODA. Si alguien se recuerda, ¿me podría decir qué significa FODA? ¿Alguno de los participantes? El paraíso dice que son fortalezas, debilidades, amenazas. Sí, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Entonces vamos a hacer igual un pequeño repaso ahora para que puedan repasar. Recuerdan, ustedes pueden entrar a la dirección y pueden ver el video, porque aquí también está el video de la conferencia donde se explican ya esos conceptos. Así que, entonces vamos a entrar. Yo ahora he incluido una presentación que son los pasos para elaborar un proyecto. Y aquí lo importante que tienen que tener claros ustedes es que queremos implementar proyectos en los cuales ustedes lo que vayan aprendiendo acá lo puedan implementar en sus comunidades. Pero para poder implementar un proyecto se requieren seguir ciertos pasos. Y la primera parte es definir qué es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, ustedes en estas siguientes clases lo que estamos haciendo es poder definir cómo formular un proyecto para que podamos tener un proyecto para cada una de las comunidades donde definamos exactamente qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un conjunto coherente de acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de un grupo de personas y que involucra la utilización de recursos para el logro de beneficios esperados en un tiempo determinado. O sea, lo vamos a ir explicando. Primero dice que es un conjunto coherente de acciones. O sea, para implementar un proyecto, yo no es que de una vez monto todo. Yo tengo que seguir ciertos pasos. Si al final estamos pensando que vamos a montar un proyecto de educación, pues hay que definir ciertos pasos. Primero tenemos que definir a quién tenemos que capacitar, con quién lo vamos a hacer, si tenemos los recursos, en qué tiempo lo vamos a hacer. Entonces, todas esas son acciones. Cada una de esas cosas son acciones y tienen que ser acciones coherentes, ¿no? Que tienen que tener un sentido cuando ya vamos juntando todas esas diferentes piezas. Ustedes también se están capacitando en este momento para poder entonces
poder tener esa capacidad de poder juntar esas piezas y montarlas en un proyecto. Ok. Entonces, proyectos hay de diferentes tipos, ¿no? Hay proyectos empresariales, hay proyectos económicos, hay proyectos... En este caso nos estamos focalizando en proyectos sociales. Entonces, ¿a qué está dirigido un proyecto social? Dirigido a mejorar las condiciones de vida de un grupo de personas. Entonces, en este caso, como proyecto social, lo que estamos enfocando es tratar de mejorar las condiciones de vida en sus comunidades. Y esas condiciones pueden ser en varios ámbitos. En este caso, nosotros nos estamos centrando en educación. Pero a la larga, esto podría tener impactos también en cuestiones económicas, porque si al final las personas que se capaciten aprenden una nueva habilidad y esa habilidad la ponen en práctica y a partir de allí generan un ingreso, pues esa es una cadena de situaciones que se podrían ir presentando. Pero el objetivo entonces de un proyecto social es mejorar las condiciones de vida de un grupo de personas. Y también aquí establece y que involucra la utilización de recursos. Entonces, cuando hablamos de recursos, nos referimos a las cosas que necesitamos para implementar ese proyecto. Ustedes ya han identificado de que posiblemente se necesita un local, en algunos casos se necesitan computadoras, se necesitan voluntarios, se necesitan materiales, se necesitan conocimientos también para poder. Entonces, todos esos son recursos. Y esto es para el logro de beneficios esperados. O sea, los beneficios tenemos que identificar quiénes van a ser los beneficiarios de este proyecto, ¿no? Que podrían ser nuestros jóvenes, deberían ser nuestros niños, la misma comunidad. Y esto último es importante en un tiempo determinado. Es decir, que el proyecto tiene una duración, o tenemos que poner una meta. Entonces, es decir, vamos a hacer un primer proyecto que va a durar 6 meses, o 3 meses, o 1 año, 2 años. Eso lo tendríamos que ir delimitando. Entonces, eso es un proyecto. Repitiendo, un conjunto coherente de acciones, o sea, que son las diferentes actividades que se van a hacer, orientada a mejorar las condiciones de vida de la comunidad, en este caso a la educación, que involucra la utilización o uso de recursos, que ya sean recursos de personas, de materiales, de local, para lograr los beneficios esperados para el grupo y en un tiempo. Entonces, esto resume esta definición, lo que significa como un proyecto. Entonces, lo que nosotros vamos a formular ahora es un proyecto para implementar en su comunidad. Bueno, ¿por qué es importante que formulemos un proyecto? O sea, ¿por qué no iniciamos ya ahorita a empezar a hacer las cosas? Ya empezamos a buscar ya como los voluntarios, a buscar ya gestionar los recursos, y empezar ya a dar las capacitaciones. ¿Por qué es importante que antes formulemos un proyecto? Bueno, primero es porque nos permite describir las acciones necesarias para alcanzar nuestras metas. O sea, tenemos que tener de alguna manera y tenemos que saber qué es lo que queremos alcanzar, porque a la larga tenemos que saber si ese proyecto fue exitoso o no, o solamente fue un intento, o al final en el camino nos damos cuenta que nos faltó algo y no logramos implementar, o tal vez fuimos muy ambiciosos de un inicio, o tal vez no fuimos tan ambiciosos y nos quedamos muy cortos. Entonces, todo eso se delimita cuando nosotros definimos el proyecto. Entonces, ese proyecto nos permite describir qué pasos, o sea, qué acciones son necesarias para que podamos alcanzar nuestras metas. Luego, la otra cosa que es importante es que se aclara qué debe de hacer, de qué manera, cuándo y qué se necesita. O sea, primero decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un proceso de capacitación, vamos a crear una red de jóvenes, vamos a crear un grupo para hacer cierta cosa. O sea, nos tiene que decir qué es lo que vamos a hacer. Luego, ¿de qué manera? O sea, ¿con quiénes lo vamos a hacer? ¿Quiénes van a estar participando? ¿Quiénes nos apoyarán? ¿No? ¿Cuándo? Si lo vamos a hacer el próximo mes, el próximo año, el próximo trimestre, ¿cuándo? ¿Y qué se necesita? Y es donde se define como el tema de los recursos. Entonces, el proyecto nos permite aclarar todos estos aspectos, ¿no? Para poderlo trabajar. Luego, permite conocer cuál es su alcance en términos de espacio. O sea, es decir, las comunidades, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos, porque estábamos planteando este proyecto, decían, bueno, ¿qué comunidades de San Martín vamos a comenzar? No podemos comenzar por todas las del municipio, se tiene que comenzar por un grupo. Entonces, hay que definir específicamente ustedes también si va a ser para esa comunidad, 2 comunidades se van a juntar, va a ser una sola, va a ser un barrio, va a ser, eso tienen que definirlo, ¿no?
Luego, el número de personas, o sea, ¿cuántas personas queremos capacitar? ¿Cuántas queremos que participen? ¿Van a ser 100, 50, toda la comunidad, todos los jóvenes de la comunidad, 10? Entonces, tienen que definirlo. Y el tiempo determinado. ¿En qué tiempo? Y lógicamente para eso nos ayuda bastante el análisis FODA, que dice cuáles son las oportunidades, debilidades, amenazas para poder entender esto. Y lo último, y no menos importante, es que hace posible hacer la Contraloría Social de manera corresponsable. O sea, al final tenemos que ser transparentes en el proyecto, en lo que estamos ofreciendo, en lo que queremos hacer, y el comité o quien apruebe el proyecto tiene que conocer esos alcances, ¿no? Y cuando dice corresponsable, es que en este caso se espera de que no es que sea una sola persona la que lo ejecuta, o sea, ustedes lo están liderando, pero al final hay que buscar una corresponsabilidad entre los diferentes actores. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos comprometemos a dar la asesoría, si el comité se va a responsabilizar para hacer cierta gestión, si vamos a involucrar a la municipalidad, entonces todas estas responsabilidades tienen que quedar definidas. Y esto pues va a servir de soporte para que le podamos dar seguimiento a esos compromisos desde que comencemos hasta el final. Entonces por eso es importante que eso lo dejemos plasmado, que lo demos plasmado en un documento de proyecto. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tenemos que hacer para formular el proyecto? Primero, tenemos que hacer un diagnóstico, o sea, decir qué es lo que tenemos. Y eso, la propuesta que hemos hecho ahora es que hagamos un análisis FODA, que fue el que ya hicimos, y ahora vamos a ver los resultados de ese análisis que hicimos en la clase anterior. Entonces, ver dónde están las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Luego, el segundo paso es que tenemos que definir los objetivos y resultados esperados del proyecto. Eso va a ser lo que vamos a ver en la clase de hoy. El paso 2. Hoy vamos a definir claramente qué es lo que queremos hacer en el proyecto, en sus comunidades, y qué resultados vamos a esperar. Después, estas cosas, tanto el FODA como los objetivos, los tenemos que pasar a una ficha. Esto vamos a ver en la siguiente clase, donde vamos a elaborar una ficha del proyecto y ahí tenemos que definir ya un plancito de trabajo con un cronograma, vamos a incluir las descripciones, ahí nosotros les vamos a ayudar en esa parte. Hay que definir los recursos que se necesitan. Entonces hay que elaborar una ficha de proyecto de cada comunidad. Y luego vamos a hacer una presentación. Ahí cada comunidad va a presentar su proyecto. Entonces, esta parte de la presentación del proyecto es importante porque, como les digo, aquí nosotros estamos comprometidos para dar todo este proceso de asesoría, ustedes con toda la voluntad de poderle apoyar la implementación, pero para echar a andar un proyecto se necesita la coordinación del apoyo de todo el ADESCO, ¿no? La directiva, y eso hay que presentar a ellos ese proyecto para que entonces todos estemos en la misma sintonía. Y luego hay que hacer la gestión de recursos y organizar el arranque. Aquí, en este caso, por experiencia, no tenemos que esperar a tener todos los recursos para comenzar con el proyecto. La idea es que podamos comenzar con lo que tengamos y en el proceso vamos a ir haciendo el proceso de gestión. O sea, no es que vamos a tener una etapa de que vamos a esperarnos todo un montón de tiempo para arrancar, sino que la idea es que vayamos arrancando poco a poco en diferentes etapas y para eso el proyecto se formula en función de las cosas que tenemos. Y así se van empezando a definir una serie de etapas. Y luego ya la implementación y el seguimiento. Entonces vamos a trabajar ahorita con estos dos. Quedémonos con estos dos. Diagnóstico y análisis FODA y definir objetivos y resultados esperados. Entonces, el sábado pasado ya empezamos con lo que era el análisis FODA. Entonces, el análisis FODA es un análisis, como ya lo dijeron acá, de oportunidades. La F es fortaleza, la O es oportunidades, la D es debilidades y la A es amenaza. O sea, FODA es fortaleza, oportunidades, debilidades y amenaza. Y entonces era importante que tuviéramos claro que lo que queremos hacer es capacitar a niños o jóvenes de nuestra comunidad. ¿Y por qué lo queremos hacer? Es para visualizar nuevas oportunidades para su futuro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la red de líderes comunitarios, capacitándonos cómo ejecutar proyectos y gestionando los recursos necesarios y buscar aliados para implementarlo. Esto vendría a ser como nuestra estrategia, ¿no? De lo que estamos buscando. Entonces aquí era el análisis que hicimos la semana pasada.
El análisis FODA tiene 4 componentes. Entonces, 2 componentes internos y un externo. Lo interno es lo que nosotros podemos manejar, o sea, que esté en nuestras manos. Y aquí, por ejemplo, ¿qué fortalezas se refiere a qué tenemos actualmente en nuestra comunidad como apoyo al proyecto? Entonces, esto fue un ejercicio que ustedes hicieron por cada comunidad. Luego, las debilidades es en qué debemos mejorar en nuestra comunidad para crecer, para crear las condiciones para el proyecto. O sea, dónde hay cosas que se podrían mejorar. Luego, las oportunidades es qué oportunidades o tendencias externas hay que se podrían aprovechar, y las amenazas son qué cosas de afuera nos podrían afectar la ejecución del proyecto. Entonces, el sábado pasado ya se hizo un ejercicio sobre esto. Lo mismo, si ustedes quieren conocer más, los que no estuvieron el sábado anterior, aquí está la videoconferencia y aquí está el video donde se dan todas las explicaciones de este proceso, ¿no? Del análisis FODA. Ok, entonces hicimos ese ejercicio. Básicamente ustedes hicieron un análisis FODA, le tomaron una fotografía y lo subieron al WhatsApp. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que Arián les va a compartir los resultados de este análisis. Así que, Arián, yo te dejo para que puedas entonces presentar los resultados del análisis FODA que se hizo la semana pasada. Ok, entonces, sí, solamente vamos a repasar del ejercicio que hicieron el sábado pasado. Entonces, el FODA, ¿verdad? De lo que estábamos hablando, que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, cada se separó por cada comunidad. Entonces lo trabajaron en parejas y vamos a ir viendo los de cada uno a ver qué pusieron. Muchos de las comunidades tienen cosas en común, ¿verdad? Y lo que más importante para mí ahorita recalcar que lo que más tienen en común es la fortaleza, ¿verdad? Porque tienen, según leo en todas, tienen esa que están dispuestos, ¿verdad? A trabajar, y tienen a jóvenes que pueden impartir clases en lo que ellos se destacan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en San Pedro, en Fortaleza, dicen que tienen apoyos de miembros de comunidad y organizaciones para poder ejecutar un proyecto, ¿verdad? En Anémona dicen que también los proyectos o oportunidades que llegan siempre se llegan a desarrollar o implementar. En las Mercedes, también dicen, aquí por ejemplo, dicen que tienen jóvenes que tienen algún conocimiento en computación o idioma inglés. Entonces, por ejemplo, aquí si ya tienen a este tipo de jóvenes que tienen ese tipo de conocimiento, los pueden tomar como voluntarios para que ayuden a otra gente, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, es muy importante. También dicen que cuentan con una escuela pública la cual nos podría servir como sede para impartir algún tipo de proyecto. Entonces eso de verdad que es una gran fortaleza porque ya contamos con un espacio, ¿no? Donde se puede llevar a cabo esos cursos. En el Paraíso dice que tienen unidad en el equipo de trabajo y también dice que tienen espacios disponibles para montar una sola reunión. Y en Emona número 2 dice que también tienen bueno, aquí dicen que tienen que contar con jóvenes capacitados para impartir las clases de proyectos y también contar con el apoyo de las ONG y contar con un local estable para el desarrollo del proyecto. Vea más o menos lo que ponían más arriba. Y en la primera de junio dicen que jóvenes interesados en el proyecto y personas de conocimiento de la informática, ¿verdad? Entonces, si en Fortaleza, muchos tienen mucho en común, ¿verdad? Ahora, en debilidades, dice que no tienen tener tanto apoyo como personal capacitado y como la comunidad. Eso lo dicen en San Pedro. En la Anémona dice que tienen falta de señal de internet porque no todos pueden contar con recursos de internet. Y esto casi que está en todas las comunidades, ¿no? Y es algo que todos tienen en común. Pero al final eso se puede ir resolviendo de otros métodos, ¿no? A veces no se necesita la conexión a internet, sino que se busca otro tipo de recursos. Y así, ¿verdad? Pero casi todos pusieron eso. No todos los habitantes contamos con conexión a internet
De igual manera, no todos contamos con el equipo informático o tecnológico. Son debilidades en las Mercedes. En El Paraíso dicen que tiene falta de material didáctico y tampoco cuentan con computadoras. En la anémona número 2, en debilidades ponen que tienen falta de equipos tecnológicos para realizar el proyecto y falta de una conexión estable a Internet. También dice que no tienen materiales didácticos o tampoco tienen requisitos para realizar el proyecto. Y el 1 de junio también dice que la falta de acceso a Internet inmobiliario. De ahí tenemos que en oportunidades dice que tienen que aprovechar las estrategias que nos llevan para sacar adelante la comunidad en San Pedro, ¿verdad? En anémona número 6 dicen en oportunidades los proyectos que pueden implementarse en la comunidad como capacitaciones, charlas y ejercicios de aprendizaje de alfabetización. En las Mercedes, en oportunidades, tienen que nuestra comunidad tiene niños y jóvenes interesados en recibir cursos de aprendizaje, por lo que al llegar la oportunidad de recibir algún tipo de curso, ya sea tecnológico o manualidades, sería bien aprovechado. Y esto es muy importante porque claro que los niños y jóvenes que van a recibir los cursos tienen que tener ese interés, porque ya cuando el niño tiene interés en eso, cualquier cosa que se le dé, él va a disfrutar aprenderlo y lo va a aprender muy bien. En El Paraíso, en oportunidades, dice que tienen capacitaciones que imparte AMIS, ¿verdad? Tal como esta que estamos viendo ahorita y otras que se han dado. También dice diferentes ONGs que pueden donar computadoras, ¿verdad? Eso, oportunidades en El Paraíso. En anémona número 2 dice que tienen la oportunidad de recibir ayuda por parte de otras organizaciones, recibir donaciones de equipo por parte de otros y reaprovechar el conocimiento de las personas que fueron capacitados en clases anteriores. Y este exactamente es el objetivo de ahorita de estas charlas que estamos impartiendo ahorita, como se decía en la retroalimentación de la primera clase, ¿verdad? Y el 1 de junio dice que contamos con un local y acceso a energía eléctrica. Muy bien. Ya de ahí, en amenazas, en San Pedro, ponen que la falta de entusiasmo por la comunidad o el traslado de personas que quieren ir a otro lugar. Muy importante estas dos cosas, porque si no hay un tipo de interés de parte de la comunidad, no se va a poder lograr nada. Y también el traslado de personas que quieran ir a otro lugar, ¿no? En anémona número 6, en amenazas dicen que no todos cuentan con equipos tecnológicos y también otra vez vuelve a aparecer la falta de interés de las personas. En amenazas, en las Mercedes, dicen que los niños y jóvenes solamente pueden recibir cursos en las comunidades a las cuales pertenecen, ya que por conflicto que vivimos no se pueden desplazar de una comunidad a otra. Y creo que todos estamos conscientes de esto y es muy importante que lo tengan en cuenta siempre. En El Paraíso, amenazas, dice que tienen la falta de internet a gran escala y que no hay un local físico para regular material didáctico y también a los estudiantes. Y eso es bastante importante. Anémona número 2. En amenazas dicen que tienen la movilidad al centro donde se imparte el proyecto por la situación social. Otra vez vuelve a salir la inmovilidad. Falta de interés por parte de los participantes. Otra vez el desinterés. Y falta de un local accesible a la mayoría de integrantes. Tampoco dicen que una amenaza es no tener acceso a los recursos necesarios. Okay. Y en la 1 de junio, en amenazas dicen falta de equipo técnico y falta de motivación por recursos limitados. Entonces, estos son sus resultados que ustedes trabajaron, los de estas comunidades el sábado pasado, y parece que hicieron muy bien. Y bueno, hasta ahí yo me quedo aquí por ahorita. Algo importante acá es que ustedes posiblemente en este ejercicio ustedes pusieron solamente una amenaza, una debilidad, una oportunidad, pero los análisis de FODA normalmente tienen más de una.
Entonces, al hacer este ejercicio, ustedes pudieran identificar ya qué cosas que han identificado en otras comunidades también se pueden aplicar para las de ustedes, ¿no? Entonces, cuando hagamos ya la formulación del proyecto, vamos a ir ampliando. Entonces, esto ustedes ya lo pudieran ir adelantando para que vayan pensando en decir, bueno, que no necesariamente solamente es una fortaleza, sino que posiblemente hay más de una fortaleza y ustedes entonces tendrían que sacar complementar eso. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque nos ubica dónde están las cosas que podemos hacer, que es el tema de fortaleza, dónde están las debilidades, qué es lo que tenemos que gestionar, oportunidades es dónde podemos ir a aprovechar el entorno o esas oportunidades, y las amenazas son posiblemente situaciones que tenemos que tener en cuenta para poderlas considerar en el proyecto, como está ahorita la situación de lo de la pandemia, donde no se puede movilizar, entonces hay que buscar alternativas para eso, ¿no? Entonces, este es el primer paso, más o menos como tocar lo que es el diagnóstico. Ahí estaríamos en el paso 1, que es el diagnóstico, y este fue el ejercicio que se hizo, y que más adelante lo vamos a retomar y lo vamos a complementar. Así que ustedes ya vayan pensando para clase futura en más fortalezas, más debilidades, más oportunidades y amenazas que se puedan identificar para cuando ya lo formulemos. E incluso pueden tomar de ejemplo lo que ya las otras comunidades escribieron, y eso lo pueden tomar de aquí de la misma página. Ok, ahora voy a ir entonces a la parte de la definición de los objetivos. Aquí lo que vamos a hacer ahora es definir qué es lo que vamos a hacer con el proyecto, y a eso se refieren los objetivos. Y los resultados se refiere a cuáles son esas cosas que queremos lograr, ¿verdad? Con el proyecto. Y entonces eso tienen una definición para poderlo hacer. Entonces, primero, los pasos que tenemos que hacer para definir el objetivo. Primero tenemos que hacer el planteamiento del problema. Y aquí tenemos que definir cuál es la población objetivo o grupo meta. En este caso me gustaría que ustedes entonces se pongan a pensar que en el caso de las comunidades, ¿cuál es el grupo en el que se quieren enfocar con este proceso de capacitación? Son los niños de una determinada edad, son los jóvenes que ya están en escuela secundaria, son jóvenes que no están yendo, están yendo a la escuela, o es un grupo mixto, o son ya jóvenes que ya terminaron su bachillerato y están, o es a personas también de adultos. ¿Cuál es el grupo meta, el que se va a beneficiar? ¿A quién quieren capacitar? Eso es lo primero que es importante que ustedes piensen a dónde se quieren enfocar, ¿no? Lógicamente lo que hagamos aquí, todavía esto no es definitivo. La idea es que tengamos los insumos y luego eso se puede discutir con los mismos ADESCOs, con esa directiva, lo podemos ir ajustando, pero la idea es que pongamos desde su punto de vista ahora cuál consideran que debería ser ese grupo meta. Cuando hablamos de población objetivo es a quién nos vamos a enfocar como beneficiario del proyecto, quién se va a beneficiar directamente de este proceso de capacitación que vamos a estar dando. Entonces pónganse a pensar en eso. La otra, entonces, es ¿qué problema resolverá el proyecto relacionado con ese grupo meta? Es decir, si ustedes ya tienen definido el grupo meta, entonces decir, bueno, ¿en qué les va a servir? Piensen en qué les va a servir este proyecto y cómo entonces eso que les estamos dando va a venir a resolver algún problema que pudieran tener, ¿no? Por ejemplo, una cosa que nosotros hemos encontrado en los proyectos anteriores era el tema, por ejemplo, de que los niños a veces eran un poco como penosos para poder comunicarse, eran un poquito como inseguros para atrás. Entonces, ese era tal vez un problema que pudiera entonces el proyecto decir, no, va a generar mayor confianza en los niños, en que pueden hacer sus cosas. Otro problema que puede resolver puede ser que no hayan muchas oportunidades de capacitación, más allá de lo que se les enseña en las escuelas o en los colegios, y entonces el proyecto viene a resolver ese problema de aumentar esas capacidades.
pueda ser de que bueno, no hay todo lo que está sucediendo, por lo menos a nivel de los avances en la electrónica, en la parte de computacional, en la parte informática, no llega a las comunidades porque no hay personas que lo lleven. Entonces, eso puede ser un problema que se esté resolviendo. O las bases de, si es con el tema de inglés, que puede ser que entonces puede ser muy bajo el nivel y que lo quieren elevar. Entonces, tendrían que pensar en esa problemática. Entonces, ahí nos vamos a centrar en el planteamiento del problema. Entonces me gustaría que en este momento, para seguir la misma dinámica que hemos hecho, que se reúnan igual a nivel de seguridad y piensen en esas primeras dos preguntas. ¿Cuál es la población objetivo o grupo meta y qué problema se va a resolver? Y cuando ya lo tengan, lo suben al grupo. O sea, cuando tienen la respuesta de las dos, lo suben, lo comparten aquí en el grupo. Y si lo hacen de manera escrita, pues le escriben el nombre de la comunidad y ponen la respuesta. Entonces, es decir, población objetivo es tal, ¿no? Son los jóvenes de tal edad, son los niños de tal edad. Y el problema que se va a resolver es este. Entonces, si lo podemos hacer así de manera breve, entonces para que lo puedan hacer y vamos a probar a ver cómo nos va haciéndolo con el WhatsApp y lo suben al grupo. ¿Se entienden las instrucciones? ¿Cuánto tiempo, ingeniero? Cuando lo tengan listo, ustedes solamente me dicen, tiene que ser, y cuando ya lo tengan listo, entonces seguimos con la otra pregunta. Solamente, y aquí yo voy a ir viendo en el chat los que van subiendo para ver si quienes hacen falta todavía. Vaya, está bien. Es solo estas dos preguntas. Si cualquier duda, aquí estamos. Ya estamos de regreso. ¿Me escuchan? Se nos había ido la luz, pero ya estamos. Ya. Y ahora sí me escuchan. Ok. Bueno, miren, antes de seguir, estaba hablando ahorita con Ezequiel mientras estaba y parece que había una inquietud que es muy válida de algunos, de cuáles son los temas de computación en los que vamos a estar capacitando, ¿no? Y bueno, yo lo que le explicaba era que en este momento precisamente estamos en esta etapa de formar el proyecto porque los temas de computación van a depender de lo que ustedes quieran enseñar y en las capacidades que ya tienen establecidas. Y por eso es que nos interesa encontrar primero cuáles son las capacidades que ustedes ya tienen. Y una vez definidas ya esas capacidades que ya tienen, habría que ver dónde se quieren fortalecer o si ya hay jóvenes que ya manejan ciertas habilidades y así vamos a armar un plan de capacitación. Nosotros ahorita podríamos empezar a armar ya un plan de capacitación donde les demos, por ejemplo, diseño de página web, desarrollo de plataformas como las que ustedes están viendo ahora, cuestiones de diseño gráfico, pero eso depende de lo que ustedes quieran enseñar. Nosotros no queremos, recuerda, es importante que ustedes se capaciten para que aumenten sus conocimientos, pero también estamos pensando en qué es lo que queremos transmitir a los demás. Y en función de eso tenemos que armar ese plan. Entonces, si quieren conocer sobre proyectos de electrónica, pues vamos a tener que armar un plan para enseñar procesos de electrónica. Y si quieren incorporar el tema de inglés, pues tenemos que incorporar eso, pero necesitamos conocer primero cuáles son esas necesidades y a partir de ahí deberíamos de enfocarnos. Entonces, no sé si con eso queda claro la inquietud o si también estamos abiertos a buscar sugerencias, ¿no? Si ustedes quieren que abordemos en un tema en concreto y quisiéramos focalizarnos, ahora que definamos los objetivos específicos, es bueno entonces que ahí ya lo dejen plasmado, ¿no? Y lógicamente nos interesa también ver ya los conocimientos que ustedes ya tienen, porque estamos partiendo del hecho de que hay cosas que ustedes ya manejan. Y no sé si todos los proyectos se van a orientar a la parte de informática o algunos se van a orientar más a otra área. Y eso es lo que nos interesaría conocer y así armar un plan que se adapte a esos requerimientos, ¿no? No sé si con eso se responde a la expectativa o si hay alguna duda, con toda confianza, siéntase la libertad también de decirlo, ¿no? Acuérdense que lo que estamos es tratando
de crear maestros para sus comunidades. Es decir, no es tanto el objetivo, ya vine y aprendí que chivo, en mi comunidad. Entonces no perdamos la idea de sí, por qué estamos aquí. Es decir, estamos aprendiendo un valor agregado. No solo voy a aprender computación, no solo voy a aprender mantenimiento, redes, no solo voy a aprender diseño gráfico, no solo voy a aprender esta plataforma que ustedes están viendo, cómo utilizarla, sino que voy a aprender a cómo dar clases en mi comunidad. Entonces, si no puedo dar una clase sin saber cómo la voy a dar, entonces, háganme el favor, hay que interactuar, hay que... Sí, sí. Bueno, ¿cómo sería el proceso, por ejemplo? En esta comunidad nosotros estamos pensando impartir algo básico y ya lo que... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo sería el proceso? Porque, por ejemplo, en diferentes comunidades tenemos diferentes objetivos. Okay, sí, sí. Tenemos diferentes objetivos y puede ser que uno quiera iniciar por lo básico y otro quiera seguir algo más como diseño gráfico, inglés o algo así. Entonces, ¿cómo sería el proceso aquí que tenemos todos? ¿Se enseñaría primero una cosa y luego otra o cómo sería? Muchas gracias, Evelyn. ¿Entendió? Sí, sí, claro. Eso es lo importante del proceso de que estamos haciendo ahora, decidiendo la planificación. Por ejemplo, usted ahí ya está planteando sus objetivos, que ahí donde vamos a llegar y decir, bueno, necesitamos capacitar posiblemente en temas y tengo dos tipos de grupos, personas que solo tienen conocimientos básicos y otros que se quieren capacitar en términos avanzados. Eso significa que tenemos que armar dos grupos dentro de la comunidad y eso significa que yo tendría que tener posiblemente personas en los dos niveles, en líderes para eso, porque posiblemente ustedes no tienen los conocimientos para poder ir a dar esos temas, pero sí tal vez hay voluntarios en la comunidad que sí los puedan dar. Y en un caso extremo que no hubieran, entonces tendríamos que poder definir algún esquema de capacitación como el que estamos dando nosotros ahora, que buscamos a alguien que se conecta, da la capacitación allá y solamente tenemos una persona que nos facilita el proceso. Y entonces por eso es importante que vayamos definiendo los objetivos, lo que queremos hacer, y ese es un buen ejemplo que usted está dando, y a partir de ahí buscar cuál va a ser la solución más eficiente para eso, porque luego vienen otras dificultades. ¿Qué pasa entonces si no tienen conexión a internet o es muy débil? Entonces, ¿cómo entonces vamos a tratar de resolver esa situación? Tenemos que llevar una computadora nosotros con un servidor para que funcione como que fuera internet, con una red local y allá opera. Entonces, esas son las soluciones que tenemos que ya ir dando, pero por eso primero necesitamos conocer eso. Y como cada comunidad va a tener su propia particularidad, tampoco entonces podríamos dar un programa que sea igual para todos, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de buscar ahora. Entonces, es muy probable que más adelante tengamos que dividirnos en dos grupos y un grupo lo maneje yo, que lo manejarían otros, pero esas cosas todavía como no conocemos y no quisiéramos venir a replicar lo que ya hicimos exactamente allá, porque las realidades de esas comunidades son otras y las necesidades son otras, y por eso es que nos estamos dando este tiempo inicial para definir realmente qué es lo que se quiere, y por eso ustedes van a aprender, como decía Ezequiel, no solo a impartir las clases, sino cómo a formular un proyecto, que es lo que estamos tratando de ahora, para que esas inquietudes que ustedes están planteando ahorita se vayan aclarando en el proceso. Y esto al final no les va a servir solamente para este proyecto de informática, sino para gestionar cualquier otro proyecto que ustedes tengan en su comunidad con una lógica de pasos que luego entonces nos ayuden a formular, ¿no? Buenas tardes. Primeramente, darle gracias pues, a Dios y a usted pues, por esta participación, ¿verdad? Agregando lo que decía acá la jovencita, sí, en diferentes comunidades tenemos distintos jóvenes, ¿verdad? Y distintos proyectos, ¿verdad? Pero lo que yo veo es que hay que tener un poquito de paciencia, porque esto vamos así por etapas. Entonces, viendo bien eso, como dijo usted, que va a haber necesidad de dividirse en dos partes, porque uno ya está un poquito avanzado y uno que no sabemos lo que es nada. Entonces sería agregando lo que dice la jovencita. Ya de ahí en el camino pues, usted va a ir viendo, analizando cómo están los conocimientos de cada uno de nosotros, agregando lo que decía don Ezequiel también,
que no solo vamos a aprender, porque también vamos a compartir Claro. con los jóvenes de nuestra comunidad. Gracias, muy amable. Correcto. Y vean, nosotros ya tenemos experiencia. Nosotros trabajamos en el proyecto piloto que les mostramos la vez pasada. Trabajamos con niños desde 5 años hasta niños que ya estén ya más hasta 17, 18. Y ahí entonces unos podían leer, otros no podían leer, otros ya estaban más avanzados. Y utilizamos una metodología de hacer diferentes grupos que iban rotando. Íbamos preparando materiales adecuados para cada nivel. Entonces, todo eso ya hay toda una experiencia y eso es lo que les queremos transmitir a ustedes, ¿no? Porque no solamente es que yo tenga el conocimiento, porque yo puedo saber, pero si no sé cómo enseñar, no sé cómo organizarme, no sé cómo dar las clases y eso, entonces, eso es lo que queremos transmitirles ahora, ¿no? Y esta primera etapa, y ténganlo en cuenta, no solamente incluso para esto, en general, el hecho de plantear claramente qué es lo que uno quiere lograr, porque a veces uno lo puede tener en su cabeza, pero luego cuando ya lo llevamos a la práctica nos encontramos con muchas limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿dónde voy a conseguir la computadora? ¿Dónde tengo que hacer esto? ¿Cómo los organizo? Y esas preguntas se tienen que ir resolviendo lógicamente en la marcha, pero si podemos desde un inicio dejarlo eso plasmado en un proyecto por escrito, ya eso nos da la pauta incluso para ir a tocar las puestas o para ir a gestionar. Porque, por ejemplo, yo podría llegar a la municipalidad o a cualquier otra, a una ONG y decirles, mire, necesito que me apoye con esto. Pero bueno, pero explíqueme. Y no es lo mismo a veces que uno empiece a explicar a que le entregue un documento y entonces le pueda decir, mire, aquí está el perfil del proyecto para que usted lo tenga, para que lo puedan gestionar. Entonces yo creo que las intenciones siempre son muy buenas y eso es lo que mueve las comunidades, pero también queremos transmitir a ustedes las capacidades para que también sean gestores de esos proyectos y no solamente para esto, sino para otros propósitos, ¿no? Y solamente les pediría que sí tengan un poquito de paciencia, principalmente en estas primeras clases, porque a veces quisiéramos ya ir a que empecemos a recibir ya las clases de computación y todo esto, pero créanme que estos pasos son muy importantes para ir asegurando de que tengamos un proyecto exitoso y que no sea algo que solo lo vinieron a aprender, después fueron 2 semanas y después eso se terminó y ya no quedó en nada más, ¿no? Así que nosotros les pediríamos el voto de confianza de que estas primeras etapas que estamos llevando son realmente importantes para asegurar el éxito de lo que queremos hacer. Ok, bueno, miren, estamos en la etapa, o sea, para que todos estemos ubicados, entonces estamos en la etapa del módulo de planificación estratégica de proyectos, ¿no? Ahí es donde estamos ahora, de la planificación estratégica. Y ya hemos definido nuestro FODA, hemos visto dónde están los problemas que queremos, el problema que queremos resolver, y ahora una etapa importante es cuando tenemos que definir los objetivos. A veces a nosotros nos preguntan qué queremos hacer y a veces nos cuesta explicar y decimos, no, bueno, vamos a capacitar a estas personas, pero los objetivos tienen ciertas características que tienen que quedar escritas como para que uno pueda transmitir claramente lo que quiere lograr. Y esto es importante cuando formulan los proyectos y también cuando uno tiene que explicarle a otros si está solicitando apoyo y tener claramente. Entonces hay una fórmula que se llama SMART. Yo voy a dejar a Arián que me explique esa primera parte solamente para que, no es que vamos a profundizar, pero es importante porque esta es una palabra en inglés y más o menos vamos a entender qué significa cada uno. No se preocupen si no, o sea, si no comprenden el significado en inglés, pero es importante que entendamos la traducción al español porque esa es la que nos va a guiar para formular los objetivos. Arián, si querés, entonces solamente te voy a pasar estas 2 diapositivas y luego yo continúo. Sí, excelente. Ok, entonces ahora, Arián lo que les voy a explicar entonces es qué significa la palabra SMART y qué significa el desglose de cada uno con fines de la formulación de objetivos. Ok, entonces rapidito, objetivo SMART. SMART en inglés, o sea, en español la traducción sería inteligente, ¿no? Entonces, aquí están lo que significa cada letra de la palabra SMART, ¿no? O sea, con respecto a las características de los objetivos. La primera es specific,
que significa específico, ¿verdad? De ahí en M tenemos measurable, que en español se dice medible, significa medible. En la A tenemos attainable, que significa alcanzable, ¿no? En la R tenemos relevant, que eso significa relevante. Y en la T tenemos timely, que significa tiempo. Entonces, estas son las características de un objetivo SMART, ¿verdad? Que quiere decir inteligente. Ok. Entonces nosotros nos vamos a quedar con las palabras en español porque se han adaptado. Entonces, en la palabra S se refiere que el objetivo tiene que ser específico. M, que tiene que ser medible. A, que tiene que ser alcanzable. R, que tiene que ser relevante. Y T, que tiene que definir una temporalidad y el tiempo. Entonces ahora cuando formulemos los objetivos, tenemos que seguir esas reglas, ¿no? Para asegurar que estamos cubriendo y estamos haciendo un objetivo bien redactado y un objetivo como completo, ¿no? Que lo tendríamos que hacer. Entonces, por ejemplo, ustedes han planteado los problemas ahí. Por ejemplo, aquí voy a leer 1 de junio, decía que el problema, bueno, el grupo meta al que estamos enfrentando es niños, que vamos a capacitar, niños de 8 a 12 años y jóvenes entre 13 y 16 años. Y el problema es el conocimiento sobre informática y la motivación para aprender cosas nuevas. Entonces, luego nosotros tenemos que pasar ese problema para convertirlo en algo ya como que fuera un objetivo, o sea, ¿cómo le vamos a dar solución? O sea, ¿qué es lo que queremos lograr para resolver ese problema? Entonces, bajo la lógica SMART, primero, entonces, esto no necesariamente tiene que ser en orden. O sea, yo puedo plantear primero algo específico, después hablar de la medida, ya vamos a ver más adelante, pero lo vamos a seguir en orden ahora. Entonces, específico. Entonces, aquí lo importante es que seamos lo más concretos posibles de lo que queremos lograr, de lo que se pretende hacer. Por ejemplo, aquí dice que el conocimiento sobre informática y la motivación para aprender nuevas cosas. Entonces, el objetivo podría comenzar: fortalecer los conocimientos sobre informática. Entonces, uno le aplica el verbo fortalecer. Entonces, lo que queremos puede ser es fortalecer los conocimientos sobre informática y mejorar las motivaciones para aprender nuevas cosas. Esa sería una forma de ser específico. O podría decir mejorar el conocimiento sobre informática, ¿verdad? O aumentar el conocimiento sobre informática. Entonces, ahí uno aplica un verbo para poder entonces darle respuesta al problema que estamos dando. Esto para objetivos generales. Hay otras cosas mucho más específicas. Por ejemplo, pueden decir, vamos a crear una red de jóvenes de apoyo al proyecto. Se va a conformar un comité para tal cosa. Se van a gestionar fondos. Entonces, siempre el objetivo empieza con un verbo que define claramente lo que se quiere hacer. Y a eso es que se refiere la parte de específico. Y ahora vamos a hacer ya un ejercicio para que ustedes vean ya el ejemplo, ¿no? Luego vamos con la M. Medible básicamente es decir que tiene que ser cuantificable. O sea, tiene que decir a cuántas personas yo le estoy apostando con el proyecto. O sea, entonces tiene que ser, esto nosotros podemos definir ya metas. Entonces podríamos decir, aquí dicen niños de 8 a 12 años y jóvenes de 13 a 16, pero no nos dicen cuánto. Entonces el objetivo debería de decir, por ejemplo, capacitar 50 jóvenes de 8 a 12 años. O una cosa podría ser, si no tengo el dato específico, puedo decir capacitar el 10% de los niños de toda la comunidad, solo decir un porcentaje, ¿no? O uno podría también un objetivo ya más específico, decir, lograr el apoyo de 5 voluntarios, pero siempre tiene que poner un número, no lo podría dejar lograr apoyo de voluntarios, tendría que ser como bien concreto, ¿no? Al final no podríamos decir gestionar computadoras, deberíamos decir cuántas computadoras, de gestionar 10 computadoras, 5 computadoras, por ejemplo, al conseguir el apoyo de profesores, uno podría decir de 5 profesores, o impartir capacitación, debería decir impartir 200. Entonces,
al final es ponerle un número siempre a eso a ese objetivo que nosotros nos estamos refiriendo, a eso se refiere, ¿verdad? Eso es medible. Luego, alcanzable tiene que ver que es importante que nosotros nos pongamos retos, pero es importante que también sean retos que posiblemente podemos soñar, que podríamos decir, bueno, nos gustaría hacer esto, pero tenemos que ser conscientes hasta dónde podemos llegar con las capacidades que tenemos, ¿no? Para no poder poner metas que sean poco realistas o que sean demasiado altas. Por ejemplo, porque eso podría después como decepcionarnos en el proceso, desmotivarnos o poder decir, bueno, que no estamos logrando lo que queremos. Por ejemplo, si aquí dice capacitación de niños de 8 a 12 años y jóvenes de 13 a 16, una meta podría decir, vamos a capacitar a todos los niños y jóvenes de la comunidad en un año. Tendríamos que analizar cuántos jóvenes y cuántos son y posiblemente no vamos a tener la capacidad para llegar a eso. Pero podrían empezar que vamos a hacer una primera fase donde nos vamos a decir un objetivo donde vamos a capacitar 50 jóvenes. O nos vamos a sentar en 20 o en 100 o en 10, o dependiendo de la capacidad que se pueda tener en función de lo que ustedes estimen de los apoyos que se podían lograr. Entonces, tendríamos que poner un objetivo que sea alcanzable y no, lógicamente podemos poner unas metas a largo plazo, pero para empezar deberíamos de definir cosas que realmente pudiéramos como lograr. El otro es relevante. Y esto es normalmente que tiene que estar de acuerdo con la estrategia. Si ustedes se acuerdan, normalmente los proyectos que hacemos son parte de algo más grande. En este caso, queremos crear esa red de jóvenes. Queremos que los jóvenes visualicen nuevas oportunidades para su futuro. O sea, no solamente darle una capacitación por dar una capacitación, sino que posiblemente queremos que los jóvenes visualicen nuevas oportunidades, queremos crear futuros emprendedores, queremos elevar el conocimiento de los jóvenes de la comunidad. Entonces, el para qué, eso es importante de lo relevante. Entonces, esas son características de lo que le llamamos SMART. Y finalmente, el tiempo. O sea, tenemos que decir cuál es la fecha límite para cumplir esos objetivos. Si decimos, vamos a capacitar a estos jóvenes, ¿en cuánto lo vamos a capacitar? ¿En un 5 años? ¿En un año? ¿En 6 meses? Entonces, tenemos que definir un proyecto, el tiempo al proyecto. Lógicamente, el proyecto puede ser continuo, pero podemos ponernos metas para cada año y decir, para este año tanto, para el otro año tanto, para el otro. Pero tenemos que definirnos unas metas y principalmente ahora que estamos arrancando, tendríamos que volvemos al tema de ser también como realista, ¿no? En el tiempo y que sea alcanzable lo que queremos plantear en el tiempo que hemos definido. Entonces, de esa forma es que se forman lo que se llaman indicadores SMART. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que vean ustedes que no es complicado. ¿Están viendo mi pantalla ahorita en un PowerPoint? ¿Sí? Sí. Ok. Miren, por ejemplo, yo voy a tomar la comunidad 1 de junio nos mandó estos dos, el grupo meta, niños de 8 a 12 y jóvenes de 13 a 16, y el problema que intenta resolver es el conocimiento sobre informática y la motivación para emprender nuevas cosas. Entonces, si nosotros vamos a redactar el objetivo, entonces tenemos que empezar primero a hacer la pregunta ¿qué se quiere lograr? Y aquí entonces tenemos que ser específicos. Entonces, si es capacitar, bueno, pero nosotros podríamos hacer algo más amplio y se usan palabras como fortalecer los conocimientos, mejorar los conocimientos o aumentar los conocimientos sobre informática. Entonces nosotros podemos utilizar un verbo de ese tipo al inicio. Entonces siempre tenemos que definir cuál es ese verbo. Entonces voy a poner aquí incrementar, pero ustedes lógicamente pueden poner cualquier otro que consideren que es lo que quieren lograr. Entonces, en este caso es incrementar y solo voy a copiar entonces lo que dice acá. Bueno, porque estas son dos cosas importantes. Voy a poner en rojo las palabras que voy agregando yo y voy a ir dejando las que ustedes ya me han puesto acá. Entonces, voy a copiar esto y voy a decir incrementar el conocimiento sobre informática. Y como el otro problema es la motivación, ¿qué queremos hacer con la motivación? Mejorar, tal vez.
y mejorar la motivación para aprender nuevas cosas. Entonces ya ahí ya estamos redactando un objetivo a partir del problema que hemos analizado. Entonces ya estamos tratando de ser específicos. Aquí, como les digo, puede ser fortalecer el conocimiento sobre informática, aumentar el conocimiento o transferir nuevos conocimientos sobre informática. Ustedes ahí definen cuál es el verbo que más se adapta. Pero aquí ya estamos tratando de ser específicos, incrementar el conocimiento sobre informática y mejorar la motivación para aprender nuevas cosas. Ahora, ¿a quién queremos beneficiar? Aquí ustedes ya lo dicen, niños de 8 a 12. Entonces vamos a, en vez de seguir acá, yo voy a continuar aquí en la línea. Entonces, incrementar el conocimiento sobre informática y mejorar la motivación para aprender nuevas cosas y voy a copiar el grupo meta. Entonces voy a poner de niños de 8 a 12 años y jóvenes de 13 a 16 años. Esto es a quien va a beneficiar, pero el indicador nos dice que tiene que ser medible y tiene que ser alcanzable. Entonces le tenemos que poner un número. Entonces, ¿de cuántos niños estaríamos hablando? No sé si, por ejemplo, ahí me dicen en la comunidad 1 de junio, ¿con cuántos niños creen que podían comenzar con la capacitación? Con 10 niños, dice. Ok. De 10 niños. ¿Y cuántos jóvenes? 15 jóvenes. Y 15 jóvenes. Entonces ya le estamos poniendo un número. Entonces estamos ya haciendo algo medible, de 10 niños de 8 a 12 años y 15 jóvenes de 13 a 16 años. Y de alguna manera, entonces ya sabemos que esto puede ser alcanzable. Porque si ustedes entonces pudieran 500 niños y 1000 jóvenes, posiblemente ven que las condiciones no están. Entonces, de alguna manera, cuando ustedes ya definen este número, están poniendo al mismo tiempo una meta que consideran que puede ser alcanzable. Lógicamente, si en el proceso luego se da que se tiene capacidad para atender más niños, entonces se incrementa ese número, pero en inicio está bien, ¿no? Entonces, seguimos redactando. Ya hemos dicho, incrementar el conocimiento sobre informática y mejorar la motivación para aprender cosas nuevas de 10 niños de 8 a 12 años y 15 jóvenes de 13 a 16 años. Vamos a poner una coma acá. ¿En dónde? En esto es en la comunidad, porque esta es la que tenemos. En la, ¿cómo es? Comunidad le llaman, ¿sí? Comunidad 1 de junio. ¿Sí? Le vamos a poner otra coma. Y luego, ¿por cuánto tiempo? Entonces aquí viene lo que es esto en la comunidad de 1 de junio es parte también de ser específico. Por eso les decía que el orden a veces no necesariamente va en la misma. Entonces, esto estoy siendo específico cuando digo que es en la comunidad 1 de junio. Y luego, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Entonces, ¿cuánto tiempo creen que podría durar este primer proyecto de capacitación para incrementar los conocimientos sobre informática en la comunidad 1 de junio? Durante un año, durante 6 meses, durante 5 años, durante 4 meses. ¿Cómo lo plantean? 3 meses, dicen. Ok. Entonces yo aquí pongo durante 3 meses. ¿Sí? Entonces, lógicamente esto es lo que digo, después podrían tener ir afinando. Habría que pensar, posiblemente 3 meses no van a ser suficientes para poder transferir los conocimientos informáticos, pero si solamente es informática básica, tal vez sí. Si quieren dar un tema de mantenimiento y reparación de computadora, entonces posiblemente necesitan más tiempo. Si necesitan algo de diseño de página web, pero eso ya lo podemos ir valorando cuando ustedes ya nosotros los estemos capacitando y se vayan a dar cuenta, ah, no, con estos conocimientos yo necesito realmente más tiempo. Pero está bien como una primera aproximación, ¿no? Ahora, y lo último es, bueno, aquí lo vamos a poner con una duración, le vamos a poner mejor. De 3 meses.
Y aquí siempre vamos a poner como una coma después de cada... Y finalmente, ¿para qué? Y aquí es donde yo le decía que de alguna manera nos estamos refiriendo a lo que estamos logrando con esa red más grande, qué es lo que queremos lograr para futuro. Entonces podríamos decir, o sea, ¿qué es lo que por qué nos interesa dar estas capacitaciones? ¿Para qué? Para que los niños se conviertan en futuros emprendedores, para que los niños vean nuevas posibilidades para su futuro. ¿Para qué? En el caso del 1 de junio, ¿por qué ustedes creen que es importante dar estas capacitaciones? ¿Para qué las están brindando pensando en el futuro? Para que tengan mejores oportunidades. Para que tengan mejores oportunidades. Ok. Para que tengan mejores oportunidades. Entonces ya ven que hemos tomado las frases de lo que tenemos en el grupo meta, en el problema, para poder entonces formular el objetivo. Entonces, ¿cómo quedaría ya la redacción? Yo voy a pasar esto acá para que vean cómo queda ya redactado básicamente el objetivo. Esto solamente se lo desglosé para que lo vieran de manera separada, ¿no? Entonces, incrementar el conocimiento sobre informática y mejorar la motivación para aprender nuevas cosas de niños, de 10 niños de 8 a 12 años y 15 jóvenes de 13 a 16 años en la comunidad 1 de junio con una duración de 3 meses para que tengan mejores oportunidades. Y ese es el objetivo. Esa es la forma en que uno redacta un objetivo. O sea, si yo les hubiera preguntado, este sería el objetivo general. Si yo les hubiera preguntado, redacten un objetivo, ¿creen que lo hubieran redactado así? Posiblemente no, ¿verdad? Porque uno tiene ciertas ideas, posiblemente hubiera mencionado una cosa, pero de esta forma nos aseguramos que el objetivo tiene todos los componentes de que lo llamamos de objetivos SMART. Lo que quiero que hagan ahora es precisamente que hagan ese ejercicio. Que ustedes, a partir del problema, el grupo meta que definieron, que fue el que ya escribieron y que nos mandaron, redacten ese objetivo general. Entonces, pudiéramos como redactar ese objetivo general y luego después de ese objetivo general ya vamos a ir redactando ya la parte específica donde vamos a decir qué tipo de cosas son las que queremos enseñar y ya los vamos a ir redactando más específicamente. Pero ahora entonces el ejercicio que quiero que hagamos por hoy para terminar es que ustedes traten de redactar el objetivo general siguiendo esas preguntas que tenemos ahí. Ok, entonces yo les dejo acá el ejercicio y traten de hacerlo y hacemos la misma dinámica. Cuando lo terminen, no me lo tienen que mandar así desagregado, sino ya redactado así final como está acá. Y cuando ya lo tengan, lo escriben o le toman una foto y lo mandan. Ok, entonces hagamos el ejercicio ahora.